Encontramos con el licenciado Marcos Galo, que nos va a hablar sobre el libro de Andrea Riccardi, La sorpresa de Francisco. ¿Qué nos puede hablar acerca de ese libro? Bien, este libro que vamos a presentar, La sorpresa de Papa Francisco, tiene como subtítulo Crisi e futuro de la Iglesia. Andrea Riccardi, que es uno de los mayores historiadores de la Iglesia católica a nivel internacional del mundo de las religiones, en este libro, digamos, quizá es uno de los pocos estudios, han salido muchos libros sobre Papa Francisco, sobre todo de corte periodístico. Él enfrenta, digamos, tratta la figura di Bergoglio da un punto di vista storico, come dato su perfil de historiador, e pone come primer hito hace una historia, una iglesia que venía en un tiempo difícil, de crisis, durante los últimos años del pontificado de Benedetto XVI. De repente esta increíble sorpresa que la renuncia di Benedetto XVI, che darà luego digamos, il cammino a la llegada del primer papa latinoamericano, primer jesuita en la historia, argentino Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. En esta una sorpresa, ma la sorpresa no termina aquí, la sorpresa è quando Bergoglio comunica en la logia de Plaza San Pedro que asume el nombre de Francisco, el primer pontífice en la historia de la Iglesia que toma el nombre de Francisco, Francisco de Asís. Él lo cuenta en la primera conferencia de prensa, cuando el cardenal Jums, viendo que ya los votos son a él favorables, le se acerca, lo abraza, lo besa y le dice: no te olvides de los pobres. Entonces Papa Francisco piensa en la situación del mundo, las guerras, y le viene en mente Francisco, hombre de paz, hombre de la radicalidad evangélica, hombre de preservación de la naturaleza y de la creación. En diferentes momentos. Puedo verdaderamente atestiguar lo que decía Monsieur Zecca, confirmar, cioè la sencillez y la profundidad del hombre. Un hombre que seguramente, es verdad, no es un académico, ma un hombre de una grande cultura, un hombre que ha leído y lee muchísimo, de todo tipo, digamos, con una grande, diría, huella humanística. Es un libro escrito por Andrea Riccardi, que es un historiador muy importante, un hombre además muy implicado en la política italiana y en la pastoral de la Iglesia. Él fundó la comunidad de San Egidio hace muchos años. Yo estoy muy ligado a la comunidad, tenemos una gran amistad desde hace muchos años y por eso he participado de muchos encuentros. Siempre suelen hacer un encuentro en Roma en febrero y bueno, yo como estoy con los seminaristas no puedo ir, pero recuerdo que participé de un encuentro en Cracovia donde se hizo el encuentro para manifestar el espíritu de Asís, aquella gran reunión que hizo el Papa Juan Pablo II, y están manteniendo un poco el espíritu. Fue muy interesante. Y Andrea Riccardi es un observador sumamente agudo, un hombre que además tiene un movimiento que es maravilloso, porque el movimiento se ocupa del ecumenismo, del diálogo interreligioso, de temas de la paz. Ellos de hecho han logrado la paz en Mozambique en los momentos de la guerra, se ocupan de los ancianos, tienen en la Basílica de Santa María in Trastevere las vísperas todos los días, pero digo, la basílica rebasa de gente, podrá tener 250, 300 personas todos los días rezando vísperas, y se transmite por radio, es decir, es un movimiento muy importante. Y creo que es un observador muy agudo, muy autorizado, y es una obra interesante que yo no he podido leer, pero he tenido referencias sobre el Papa Francisco y el significado del Papa Francisco en este momento particular que está viviendo la Iglesia. Así que sin duda me alegro de la aparición de la obra y me alegro de que este tipo de análisis sobre la personalidad del Papa puedan difundirse, porque se ha hecho con una persona que tiene la seriedad de un historiador profesional, de un académico, al cual yo mismo le di el doctorado honoris causa siendo rector de la UCA, y a la vez de una persona muy comprometida con la política italiana y un hombre, yo diría, de permanente consulta con la Santa Sede a lo largo de los papados seguramente de Juan Pablo II y de Benedicto seguro y de Papa Francisco actualmente. O sea que no es cualquiera que escribe.
Además de la hermosa presentación que hizo el licenciado, usted habló de algunas anécdotas, algunas experiencias que tuvo junto al Papa Francisco. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, más o menos lo que dije, yo lo conozco al Papa Francisco y lo trato desde el año 92 con suma asiduidad, porque él vino en el 92 como obispo auxiliar de Buenos Aires, después fue juez tutor, cuando murió en el año 98 el cardenal Guarachino asumió como arzobispo de Buenos Aires, él me envió después, yo era rector del seminario en ese momento y decano de la facultad, había sido hasta 3 años antes, porque los periodos eran de 3 años, él me envió a la Universidad Católica y siempre he mantenido una relación muy cordial y muy estrecha con él a lo largo de todo el periodo, él mismo fue el que me ordenó obispo, así que y sigo manteniendo ahora, lógicamente, a la distancia, una relación sumamente cordial y de gran confianza. Muchísimas gracias entonces por esta nota. Al contrario, es un gusto.